Sí, amigos, es verdad que en Europa en este momento, en el este, se está librando una guerra entre Ucrania y Rusia por la invasión parcial de Ucrania por parte del régimen de Putin. Es verdad. Pero siendo triste y muy lamentable y muy sospechoso que se mantenga tanto tiempo este conflicto, lo que muy poca gente sabe es que en Europa se podría estar fraguando otro conflicto bélico, de dimensiones muy peligrosas, sobre todo porque históricamente está demostrado que los Balcanes son un polvorín y porque todo cuanto sucede allí termina expandiéndose por doquier. De hecho, la Primera Guerra Mundial tuvo su origen en el asesinato, o con el asesinato en Sarajevo, quiero recordar, del archiduque de allí. Bien, amigos, estamos en un momento de desestabilización. Esto que os estoy contando de los Balcanes, concretamente de Kosovo, lo que está pasando en Kosovo, es grave, es muy grave. Pero sin embargo, el gran público no tiene ni idea porque se está ocultando, se está ignorando o se está silenciando intencionadamente, con mayor o menor tendenciosidad, para que el público, la ciudadanía siga viviendo feliz en las playas, con el fútbol, con Gran Hermano, con todas estas historias, ¿no? Ya sabemos que España es un paraíso terrenal y que aquí todo va a pedir de boca, ¿verdad? Sin embargo, las cosas no parecen ir tan bien en muchos países de Europa, tanto política como económicamente y también desde el punto de vista étnico en algunos casos, y cuidado con lo que está pasando todavía en Francia, aunque en las últimas horas parece que ha menguado esa auténtica rebelión que está habiendo en la práctica totalidad de las grandes ciudades francesas contra, en el fondo, contra lo que es la política del Estado francés, aunque el detonante haya sido el asesinato, porque hay que llamarlo así, el asesinato a manos de la policía de un joven negro que se había saltado la orden de detención del vehículo, cierto, pero todos hemos visto el asesinato en primer grado. Ahora pretenden hacernos creer que, bueno, que no fue tal, ¿no? El negrito muerto no era ninguna hermanita de la caridad, pero evidentemente eso no puede justificar en ningún caso lo que se está tratando de hacer ahora, que es cambiar el discurso. Sí, cambiar el discurso. Bueno, gracias amigos, de verdad, por estar ahí una vez más. Esta vez, para contaros algo que tiene que ver con una zona de la antigua Yugoslavia, y concretamente, en este caso, de Kosovo, que los serbios consideran a Kosovo como la base, el origen y el punto clave de la historia de Serbia. Dicen que allí se fraguó Serbia y que allí está su origen. ¿Qué es lo que está pasando allí? Yo tengo que empezar diciendo que el tema de los Balcanes es muy complejo. Yo no soy ningún experto, he visto 4 cosas, pero es un tema delicado y grave del que hay que hacerse oír. Yo recuerdo hace ya unos cuantos años, pero bueno, tampoco tantos, porque la guerra de Yugoslavia, de la ex Yugoslavia, acababa de terminar cuando yo, en una de mis visitas, porque fui vendedor de muchas cosas, y también de material de imprenta en su caso, y yo vendía, entre otros muchos clientes, vendía al ejército. Y estuve en diferentes cuarteles de aquí de Valladolid. Incluso tuve, no voy a decir amistad, pero una buena relación con tenientes, con capitanes y con gente de distinta graduación del ejército de tierra, concretamente aquí en Valladolid. Y yo tuve la oportunidad de hablar con varios militares, algunos mandos y también soldados que habían estado en Yugoslavia, formando parte de las fuerzas de la OTAN, de las llamadas fuerzas de paz, ¿no? Que es un descojone esto, pero bueno, en fin. Ahora hablaremos también de esto. Y yo recuerdo que me dijeron algo, porque yo les dije, bueno, y me estuvieron contando cosas, incluso alguno se casó allí con alguna
alguna mujer serbia y se la trajo para acá, etcétera. Anécdotas humanas muy bonitas, pero yo les pregunté, evidentemente, digo, bueno, ¿y se ha pacificado el tema? ¿Ha terminado? ¿Se puede decir de verdad que no va a volver a surgir un conflicto como el que desgraciadamente hemos visto todos, con tantos muertos, con tantas víctimas, con tanta gente sufriendo, ¿verdad? Solo porque a los intereses de los diferentes estados pues tuvieron un especial interés en que el polvorín de la ex Yugoslavia estallara por los aires. Yo les pregunté, ¿está solucionado el problema? Y me dijeron varios de ellos, Antonio, solo están esperando a que nos vayamos para volver otra vez, esta vez con más saña y con más odio. Confieso que me quedé bastante perplejo porque les vi muy seguros de lo que decían y me dijeron, Antonio, no te puedes imaginar la de odio que hay en esa zona, por donde quieras ir, que está anclado en hace muchos decenios, y que sigue estando vivo. Solo están esperando a que nos vayamos y todo volverá a empezar otra vez. En fin, yo sí quiero recordaros que la guerra de la ex Yugoslavia se saldó con más de 250.000 muertos y con más de 2 millones de desplazados, que no sé si es el mayor desplazamiento que ha habido nunca en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. No lo sé porque después ha habido desplazamientos de otros tipos y no sé si se ha superado esa cantidad, pero en todo caso fue tremendo, 2 millones de desplazamientos. Se produjo la desmembración de la ex Yugoslavia, con Serbia, Bosnia-Herzegovina y Ucrania principalmente, pero hubo otros focos. Y sobre todo, lo que no se resolvió, porque no se podía resolver, era el problema de las minorías, que es un problema que sigue existiendo hoy. Fijaros que tras los acuerdos de Dayton del año 1995, con los que se puso fin a la guerra de la ex Yugoslavia, surgieron, o mejor dicho, los acuerdos de Dayton garantizaron que se congelasen dos conflictos. Uno, el existente en la llamada República Srpska, la llamada República Serbia de Bosnia-Herzegovina. Es decir, Bosnia-Herzegovina, estado reconocido internacionalmente, tenía una parte, la llamada República Srpska, que era la República Serbia de Bosnia-Herzegovina, que aunque no tenga reconocimiento internacional como Estado, porque no lo es, sí tiene un apoyo en acuerdos, los acuerdos de Dayton, por los que se reconoció la existencia de esta República Srpska. Perdonad, es que como son todas consonantes, soy incapaz de pronunciarlo bien. Y luego, otro conflicto, que de momento con los acuerdos de Dayton se garantizó que permaneciera de alguna manera congelado. Fue la creación del Estado de Kosovo, con la capital en Pristina o Pristina. Kosovo, como he dicho antes, está considerado por los serbios como la cuna y el origen de su Estado, de su existencia. Por tanto, Kosovo es una parte, según Serbia, que corresponde a los serbios. Sin embargo, Kosovo, que tiene algo más de 2 millones de habitantes, el 95% son bosnios y musulmanes. Solo hay una minoría que ocupa una parte de la zona del norte, que son la minoría serbia. Una minoría serbia que, según he podido contrastar, porque incluso hasta desde la Unión Europea se les ha llamado la atención, y desde la OTAN creo que incluso también, al gobierno de Pristina, de que a ver si ya dejan de tocar las narices violentando derechos básicos que tiene la minoría serbia en esa parte del norte de Kosovo. Pero esto es hasta tal punto así, que más allá de la llamada Guerra de las Matrículas que tuvo lugar a principios de año, basada en que Kosovo no reconocía que la zona norte de ese país
pudiera tener matrículas independientes del Estado kosovar, pues allí se montó la marimorena. Pero es que cuidado, es que desde entonces el tema no ha menguado. Se solucionó parcialmente con parches el problema de las matrículas, pero nada más. Y la cosa se ha agudizado en las últimas fechas hasta tal punto que el gobierno de Belgrado ha amenazado con intervenir en el norte de Kosovo si su minoría serbia sigue siendo violentada. Esto seguramente no lo hayáis oído en ninguna parte. No interesa. Pero el problema está allí. Y cuidado. Cuidado. Porque Serbia cuenta con el apoyo, siempre ha sido así, de Rusia y del régimen de Vladimir Putin. Croacia cuenta con el apoyo tradicional de Alemania y Bosnia y Herzegovina del que toque en turno. Porque no voy a dedicar ahora este vídeo para ver por qué se produjo la guerra de la llamada ex-Yugoslavia. A eso dedicaré otro vídeo a lo mejor, pero tengo que documentarme mucho más y mejor. Pero lo cierto y verdad, amigos, es que el Estado kosovar ha sido reconocido por los Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Alemania principalmente. Pero incluso España no ha reconocido al Estado de Kosovo como tal. Ni lo ha hecho tampoco Eslovaquia, ni lo ha hecho Grecia, ni obviamente Rusia y sus países, digamos, de influencia, ¿verdad? ¿Se está fraguando en Kosovo un conflicto bélico del que nadie o casi nadie quiere hablar? Qué curioso, ¿verdad? Yo es que cuando aparece la OTAN, los Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Alemania, la servil, ahora más que nunca, empiezo ya a dudar. Porque ¿qué intereses tienen todos estos para apoyar a la existencia del Estado de Kosovo? ¿No tuvieron bastante con el bombardeo criminal de Belgrado en contra de todos los acuerdos internacionales realizado por la OTAN en colaboración o con el consentimiento de la propia ONU, si no estoy equivocado? ¿No tuvieron bastante? No tuvieron bastante. Porque después apresaron a Slobodan Milosevic, un tío que nunca jamás me cayó bien, pero que después de muchas cosas, amigos, yo no voy a decir aquí ahora que sea o sea cual, o sea, pero es que yo ya no me creo nada. Nos han contado aquí lo que han querido, como hacen siempre. Y yo no seré aquí quien diga que Slobodan Milosevic era la hermanita de la caridad, pero sí seré quien diga un hecho cierto. Y es que durante unos cuantos años se le juzgó en el Tribunal de La Haya por una lista casi imposible de determinar, por la cantidad de delitos que se le atribuían. ¿Y sabéis lo que pasó? Que finalmente fue declarado no culpable de ninguno. Pero solo fue declarado no culpable de ninguno cuando ya había muerto. ¿Y sabéis cómo murió? En la cárcel, en circunstancias extrañas. Se habla de un suicidio. ¿Quién se puede creer ya cualquiera de las cosas que nos cuentan? ¿Quién se puede creer ya lo que pasó en Yugoslavia? Aquí hay un hecho cierto, como siempre. Lo que sí ocurrió es que hubo mucha gente que murió. Nunca se nos podrá olvidar, entre otras muchas, ¿verdad? El terrible asedio a que fue sometido la ciudad de Sarajevo por parte de las fuerzas serbias. Pero es que en las otras partes de la Yugoslavia pasaron 3/4 de lo mismo, ¿verdad? ¿Cuál es la verdad de las cosas? ¿La sabemos? ¿La que nos cuentan? ¿La contraria a la que nos cuentan? Lo cierto y verdad, amigos, es que a mí me da mucho miedo la advertencia de Belgrado. Porque todo empieza con las minorías.
Y cuando un Estado se siente mínimamente fuerte, y bueno, Belgrado es un país que ha solicitado su ingreso en la Unión Europea, es un Serbia, Belgrado como capital de Serbia no está obviamente en la OTAN. Bueno, claro, es que ya sería el colmo, ¿no? La OTAN, la sacrosanta, ¿verdad? Sí, sí. Por cierto, el matón que teníamos de secretario general, que tenía la OTAN, el secretario general español, el señor, ¿cómo se llamaba? El señor Solana, Javier Solana, el ínclito. ¿Eh? Este fue, se le llama el asesino de Belgrado. Así se le conoce allí. Pero no pasa nada, formamos parte de la OTAN, estamos garantizados y salvaguardados en todo porque tenemos la suerte de formar parte de esta organización criminal. Para el que se lo siga creyendo, maravillosa, ¿verdad? Maravillosa. Preserva la paz, la seguridad, el bienestar de todos y es lo más bondadoso del mundo. Sin más comentarios, amigos. Gracias por haberme escuchado una vez más. Salud y libertad para todos.